Bueno, entonces hoy quiero que hablemos un poco del desánimo. ¿De qué vamos a hablar? Del desánimo. ¿Les suena familiar? ¿Cierto? Casi todos, por no decir que todos, pasamos por esa etapa o una temporada bastante difícil. Quisiera iniciar diciéndoles que son muchas las definiciones de desánimo, pero esta es bien interesante, es sentirnos sin fuerzas, sin energía, sin ganas de hacer, de resolver o de continuar algo que hemos emprendido. Es perder la ilusión o el ánimo de sacar algo adelante. El desánimo es un sentimiento, pero no todo lo que sentimos necesariamente es verdad. Voy a volver a repetirlo. El desánimo es un sentimiento, pero no todo lo que sentimos es necesariamente verdad. ¿Listo? Es una sensación asociada a la tristeza que incluye cansancio, la idea de que lo que hacemos no merece, no vale la pena. Es una reacción natural ante estímulos estresantes. El desánimo se ve sin ilusión y sin motivación. Así se ve el desánimo. Es una extraña sensación que invade, de que nos sentimos incompletos, que siempre estamos experimentando una carencia, nos molesta, algo nos hace falta y quizás tú te esfuerzas, pero nada sale bien. Y entre más te esfuerzas, más te estancas. El desánimo, muy al contrario, pensamos que es la raíz problema, pero el desánimo es el resultado o la consecuencia de algo que no hemos solucionado. Eso es el desánimo. El desánimo no es el problema en sí. Me gustaría como aclarar ese tema. El desánimo entonces es el resultado de lo que estamos viviendo que no hemos resuelto y por eso estamos desanimados. Y además todos pasamos por esa temporada, por más fuerte, valiente y espiritual que tú seas o yo sea, todos vamos a experimentar esta temporada y esta sensación de desánimo. Son muchas las cosas que desencadenan el desánimo y aquí nos quedamos toda la mañana hablando, no, y entonces todos nos ponemos a hablar, no, yo estoy desanimado por esto, el otro por esto, hasta de pronto vamos a encontrar cosas en común, pero el desánimo es una emoción que se deriva de otras emociones, como el miedo, la inseguridad o la culpa. La situación, el agotamiento, la comparación, la frustración, la pérdida, pero eso es clave que me gustaría también resaltarlo. El problema no es el desánimo, las emociones que estás experimentando. El problema entonces es cómo la estás interpretando y cómo lo estás gestionando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿es malo estar desanimado? Levante la mano a los que dicen que sí, eso es pecado y es malo. Levante la mano. Nadie. No es malo, no es pecado estar desanimado. Entonces, ¿cuándo se convierte en algo anormal? ¿Cuándo ya no es normal estar desanimado? Cuando eso afecta a mi fe y afecta a mi comunión con Dios. Ahí ya tenemos un problema. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, la tarea mía no es abrazarlo, o sea, el desánimo no lo podemos ignorar tampoco, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo con la palabra del Señor. Ahora bien, muchos se sienten avergonzados, culpables, ¿no? Y empiezan de repente a alejarse del Señor. Y yo quiero decirte en esta mañana, si tal vez estás pasando por una temporada de desánimo, lo primero que quiero decirte es que Dios no te rechaza. No te sientas culpable ni avergonzado por eso, porque el Señor conoce que somos débiles y que nuestra naturaleza tiende a fallecer rápidamente. Entonces no te sientas culpable ni avergonzado por eso. Otras personas indirectamente lo que hacen es inconscientemente, más bien, resistir a Dios, porque piensan que Dios es el culpable de lo que les está pasando. Pero eso es un proceso inconsciente,
Ellos no son conscientes y poco a poco empiezan a resistir al Señor, pero no son conscientes de ese proceso, y me gustaría que tú hicieras como ese análisis. ¿Será que estoy resistiendo al Señor inconscientemente? Porque como estoy pasando una temporada difícil y Dios no hace nada, ¿sí o no? ¿A cuántos han estado ahí? Yo, Dios mío, he orado, he ayunado, he ofrendado, he servido y Dios no hace nada. Entonces lo que hacemos es retirarnos poco a poco, pero lo que está pasando es que inconscientemente pienso que la culpa es de Dios y lo estoy resistiendo. Entonces, Dios no nos rechaza, Dios no nos desprecia, y tú tienes que tenerlo muy claro, porque si no, cada vez más te vas a alejar del Señor. Ahora bien, muchos piensan, bueno, si Dios hiciera un milagro, si Dios quitara lo que estoy viviendo, ya Dios hizo un milagro, lo más posible es que yo recupere mi ánimo, recupere mi fe. ¿Ustedes qué creen que eso va a pasar? No va a pasar. No va a pasar, iglesia, porque Dios lo que va a hacer es que primero quiere que yo cambie mi actitud, después Él hace el milagro. Así son las cosas con Dios. Entonces, si tú piensas que Dios primero va a hacer un milagro para que tú salgas del lugar de desánimo, no va a pasar. Primero tengo que fortalecerme en el Señor, cambiar de actitud, y Dios ahí sí va a obrar un milagro. Y te lo voy a explicar y te lo voy a mostrar bíblicamente, te lo voy a argumentar bíblicamente. Entonces, el desánimo produce confusión, nos llena de dudas. Y te decía hace un momento que no todo lo que sentimos es verdad. Por lo tanto, lo que sentimos es resultado de lo que hay en nuestra mente. Y en nuestra mente hay muchas voces. Lo quiero volver a repetir porque no quiero que te desconectes de esta parte, por favor. El desánimo trae mucha confusión y duda. No todo lo que sentimos es verdad, pero lo que sentimos es el resultado de lo que hay en nuestra mente. Di conmigo mente y di conmigo pensamientos. Y en nuestra mente hay muchas voces. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué pensamiento tú estás teniendo? Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignos de alabanza. No puedo tener una vida correcta pensando incorrectamente. Es absolutamente imposible preocuparse y tener paz al mismo tiempo. Pensamientos optimistas producen vidas llenas de fe y de esperanza. Y todas nuestras batallas las vamos a ganar, ¿en dónde? En la mente. Mi pregunta para ti sería: ¿qué estás pensando? ¿Qué voz estás escuchando? Entonces quiero resumir lo que he dicho hasta acá. El desánimo entonces es el resultado de lo que pienso. El desánimo entonces es el resultado de lo que pienso. Convierte tus preocupaciones en oraciones. Satanás habla a nuestra mente, por eso nuestra mente es el campo de batalla. Y es en nuestra mente donde vamos a meditar los argumentos del enemigo, es en nuestra mente donde vamos a batallar. Y estos pensamientos y todo lo que escuchamos producen una serie de emociones. En consecuencia, el desánimo que estoy experimentando es el resultado de lo que estoy pensando. Entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué voz estás escuchando?
Porque cuando Dios habla, no nos desalienta, no nos desanima, todo lo contrario. Si estás pasando por una etapa de desánimo, es porque tú estás escuchando la voz incorrecta. Si tú estás pasando por un momento de desánimo, quiero decirte que estás escuchando la voz incorrecta y estás pensando pensamientos equivocados. ¿Qué semillas el enemigo está sembrando en tu mente? ¿Qué mentiras tú estás escuchando? La voz de Dios no va en contra de la palabra de Dios. O sea, el Señor no se contradice. Por eso cuando tú escuchas esa voz de ríndete, abandona, renuncia, divórciate, esa no es la voz de Dios. La voz del enemigo trae confusión, la voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo trae condenación, la voz de Dios trae afirmación, confirmación, orientación, sabiduría. El éxito o el fracaso en la vida está determinado por la voz que decidimos escuchar y decidimos creer. Yo tengo una frase, yo soy una mujer de muchas frases. Yo para todo, casi todo tengo una frase. Y aquí es donde todo el tiempo me gusta meditar esta frase y es: así como es de importante aprender a oír la voz de Dios, también es muy, muy importante aprender a ignorar la voz del enemigo. Sería buenísimo que te la aprendieras, la escribieras y te la aprendieras. Así como es importante aprender la voz de Dios, es importante aprender a ignorar la voz del enemigo. Así como es de importante aprender a oír, a escuchar a Dios, es igualmente de importante aprender ¿a qué? A ignorar la voz del enemigo. Porque la misión del enemigo es una. ¿Sabes cuál es? Te la voy a recordar. Que tú abandones tu proceso en el Señor. Esa es la misión. Todos los días el objetivo principal del enemigo es que tú digas: me cansé, aborto el proceso, abandono, me voy, ya no resisto lo que estoy viviendo. Entonces ahí es cuando tú dices: no, ¿sabes qué? Tenías que reconciliarte con algún familiar, no, tú dices: ya no, ya decidí que voy a abandonar todo, porque la misión del enemigo es hacer oposición. Yo quiero que tú seas consciente, yo siempre lo enseño. Muchas de las cosas que nosotros vivimos es que el enemigo te está haciendo la vida imposible para que tú abandones. Yurani, ¿cómo hago para identificar la voz de Dios en medio de tanto ruido al que estamos expuestos? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Es muy sencillo. Cuando Dios te habla, no te condena, no te juzga, no te descalifica. Dios siempre te anima, Dios siempre te habla con amor, y siempre hago esta invitación: filtra todo lo que tú escuchas por la palabra de Dios. Si lo que tú escuchas está en armonía a la palabra de Dios, dale ok. Si no, dale next, siguiente. Ahora muchos dicen: pero es que Dios no me habla. Y yo les digo: pues si tienes la Biblia cerrada, no te va a hablar. Dios nos va a hablar a través de la palabra de Dios. O sea que hay que abrir la Biblia, leerla, estudiarla, amarla, obedecerla. Y cuando tú estudias la Biblia, la amas, la obedeces, la guardas y la atesoras en tu corazón, tú tienes un depósito de Dios. Entonces, como tú tienes un depósito de Dios, va a ser muy difícil que el enemigo te engañe y te mienta, porque tú ya conoces la verdad. La verdad te hace libre. Las mentiras y el engaño del enemigo nos esclavizan. Si ven, yo tengo para todo una frase, porque me gusta memorizar, pero entonces me toca memorizar frases cortas porque mi memoria es una bendición. Bueno, entonces, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Muy sencillo, leyendo la Biblia. ¿Cómo hago para oír la voz de Dios? Leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia. Bueno, exacto.
Personajes bíblicos que transitaron el valle del desánimo, pasaron un desafío muy difícil, están en un lugar, en una temporada oscura, pues vamos a mirar las conversaciones que Dios tuvo con ellos. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Les gusta el chisme? Bueno, entonces a mí me gusta mucho el chisme. Ajá, este chisme sí es bueno, ¿sí o no? Entonces, Josué capítulo 1, verso 2. Voy a leer versos y escríbete el texto bíblico y en la casa te invito para que leas toda la historia. Josué capítulo 1, verso 2. Levántate y pasa el Jordán. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primera de Reyes 19:7. Eso es Josué. Es que no me puedo quedar en la historia, entonces por eso les digo, lean en la casa. Pero es como para que analicemos las conversaciones de Dios. Primera de Reyes 19:7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió. ¿De quién estamos hablando? De Elías. Muy bien. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 9. Jueces capítulo 7, versículo 9. Levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. ¿Está hablando de quién? De Gedeón. De Gedeón. Juan 5:8. Juan 5:8 dice: Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. ¿De quién están hablando? Del paralítico de Betesda. ¿El que duró cuántos años? 38 años. Muy bien. Hechos capítulo 3, versículo 6. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, como muchos hoy día, ¿no? No tengo ni plata ni oro, ni tengo trabajo, ay, qué pecado. Pero mire lo que dice acá: no tengo ni plata ni oro, pero te voy a dar de lo que sí tengo. En el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Amén. ¿Qué se han dado cuenta? ¿Qué han identificado en estos textos que hemos leído? Hay una palabra específica en común. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy en medio del desánimo? Levántate. No es pecado estar desanimados. No nos el Señor no nos rechaza, no nos menosprecia. Pero el Señor dice: levántate, levántate, levántate. La gente veía en Gedeón un cobarde, Dios veía un valiente. La gente veía en Esther una campesina, una huérfana, una cautiva, pero Dios veía una reina. La gente veía en David un simple pastor de ovejas. Dios veía un matagigantes, un rey. ¿Te das cuenta la capacidad que tenemos cuando escuchamos la voz de Dios? La voz de Dios siempre nos va a hablar fe. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿qué te está preocupando? ¿Cuál es la raíz del desánimo que estás viviendo, que estás atravesando? Porque para cada problema hay una promesa. Para cada problema hay una. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es la raíz, el motivo por el cual estás pasando esta situación? Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Si yo les preguntara, bueno, mi desánimo es que he estado enferma y eso
me tiene muy desanimado, mis exámenes salen mal, bueno, en fin. Ustedes, ¿qué palabra de Dios me darían? Si para cada problema hay una promesa, ¿qué palabra de Dios me darían? No, vea, vaya al médico de la casa, no, eso no. Una promesa de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A ver, predíquenme ustedes. Por sus llagas fuimos curados. ¿Qué otra promesa de Dios hay? Si la situación es económica, ¿qué diríamos? ¿Qué más? Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria. La palabra del Señor dice así: tendrán para prestar. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar la voz del enemigo, ¿tú qué vas a hacer? Con la palabra de Dios. Muchos quizás dicen en esta mañana, como estoy en el desierto, por eso estoy desanimado. Y esa es la razón de mi desánimo, porque estoy ¿en dónde? En el desierto. Pero yo quiero decirte algo, y es que en mi desierto fue que mis más grandes aprendizajes con Dios dieron a luz. ¿En dónde? En el desierto, en la soledad, en el dolor, en la desesperanza. Aprendí que no tenía que enfocarme en lo que no tenía, en lo que no alcanzaba, y aprendí que tenía que enfocarme en Dios, en las promesas. No necesitamos entender para tener paz, necesitamos tener fe en medio de la crisis, porque entendí que ninguna crisis nos deja igual. La crisis pasó, pero yo crecí. Quizás tenemos un mal concepto del desierto, pero sabes, en tus desiertos y en el desierto que tú y yo vivimos, es donde más vamos a conocer al Señor. Es ahí. Y hay cosas que solo vas a aprender en el desierto. El desierto, el dolor te hace más fuerte. Y lo que yo he aprendido es que debemos convertir nuestro dolor en testimonio, en propósito, y permitir que Dios nos use como una plataforma para bendecir a otros. Te voy a recomendar algo que yo hago frecuentemente y está mal, y me victimizo. El victimizarse y el tener autoconmiseración, eso es un lenguaje del infierno. No te victimices por lo que vives, no te victimices, porque eso es un lenguaje del infierno, eso no es fe. Y ahí es donde el enemigo nos quiere mantener cautivos. Habla fe. Algo que me ha servido a mí un montón, cuando paso etapas y temporadas, le bajo el volumen a la incredulidad, a la queja, y le subo el volumen a la alabanza. Pues escúchame, aquí hago un paréntesis. Las alabanzas de Marcos Witt, no de la hermana Karol G, obviamente. Sí, porque si tú vas a alabar al Señor con Karol G, eso sí está como raro. No, alabanzas al Señor. A eso me refiero, no es escuchar música por escuchar música. Funciona, pero yo recomiendo entonces escuchar alabanzas al Señor. Eso va a cambiar tu estado de ánimo. Y te pones, bueno, yo escucho mucho funky. Eso es un cantante cristiano. Vea, cuando menos me doy cuenta fue que el diablo se aburrió de hablarme, porque yo estaba enfocada en alabar al Señor.
Nosotros hacemos todo lo contrario. Nos sentamos a escuchar toda la basura del enemigo y es donde empezamos, ay, sí, pobrecita yo. No sé, a mí me pasa eso, no sé a ustedes. Ay, Missy, y entonces ahí es cuando el pastor dice que parecemos la Llorona. Y eso me parece muy chistoso. Ay, Missy, y es que así somos nosotros. Cuando tú escuchas la voz incorrecta, tú vas a hablar de forma incorrecta. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? Fe. Cuando tú escuchas la voz correcta, ¿qué tú vas a hablar? Fe. Porque la palabra del Señor dice que la fe viene. Ahorita vamos a tocar ese tema, vamos a leer ese versículo y lo vamos a leer porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Entonces, Yurani, ¿cómo salgo del desánimo? ¿Cómo salgo de este lugar, de esta temporada, de este laberinto? Agenda tu cita. Sí, reagenda tu cita con el Señor. Yo personalmente creo que no es posible salir de un lugar, de un desierto, de una crisis, de una temporada difícil sin ayuda del Señor. No sé si es posible salir del desánimo sin la fortaleza del Señor. La verdad no creo. Y si usted tiene otra estrategia, no me interesa. A mí me interesa el Señor. Bueno, llénate de la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Josué 1:9 dice, no te he ordenado, sé fuerte y valiente. No temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo por donde quiera que vayas. Isaías 40:29 dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, ¿qué va a pasar? Encontraremos nuevas fuerzas. Volarán alto con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente. Valentía y esfuerzo es el lenguaje del cielo. La queja, la incredulidad es el lenguaje del infierno. Yurani, ¿cómo hago para salir del lugar donde estoy? Si nos llenamos de la palabra, come bien, duerme bien, hace ejercicio, eso es buenísimo. Pero el problema es que cuando no controlamos y enfrentamos desde una perspectiva bíblica, el desánimo se nos puede convertir en algo espiritual. Entonces ahí ya es otro proceso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, para hablar fe, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la palabra de Dios. La fe jamás se fundamenta en la realidad presente. La fe jamás se fundamenta en la realidad presente, sino en lo que Dios habló. Esa es la fe. Fe produce paz. Porque no puede coexistir al mismo tiempo la fe y el desánimo. No es que yo tengo fe, pero tengo desánimo. No, yo te diría, ve al psiquiatra porque estás como loca. No, uno no puede tener fe y desánimo al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo tener fe y desánimo al tiempo. Eso no pasa, no existe. O tienes fe o estás desanimado, pero las dos no vas a tener. Termino leyéndote esta frase. Les dije que yo amo las frases y esta la amo profundamente. Los retrasos de Jesús no son negaciones, tienen un propósito de amor en cada momento de la espera. Los retrasos de Jesús
no son negaciones. Tienen un propósito de amor en cada momento de la espera. De repente estás esperando que todo cambie para tú sentirte mejor. Lo más posible es que no vaya a pasar. Tú te levantas, el Señor obra el milagro. Lo que pasó con el paralítico de Betesda. El Señor le dijo, levántate, y el paralítico andó, caminó. Primero cambio de actitud, después Dios obra el milagro. Y tal vez tú estás diciendo, voy a esperar que Dios haga un milagro y ahí yo me voy a recomponer, me voy a fortalecer, voy a cambiar. No va a pasar, no va a pasar. Tú cambias tu actitud y Dios obra un milagro. Tú cambias de actitud y Dios obra un milagro. Y Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, levántate, sal de ese lugar, porque no es tu destino. El desánimo no es un destino, el desánimo es una alarma que suena en nuestro interior, diciéndonos que algo tenemos que corregir.